Reciban una cordial bienvenida al curso de Introducción a Inteligencia de Negocios de parte de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Informática, Universidad Modular Abierta de El Salvador. En este video de Introducción a BI veremos la clase número 5, capítulo número 3 de la arquitectura del Data Warehousing. Veremos los subtemas Introducción, OLTP, Load Manager. De Load Manager veremos la extracción, transformación, codificación y las medidas de atributos. Tomando en cuenta que en las clases anteriores se ha detallado las características generales del Data Warehousing, se describirán los componentes que intervienen en su arquitectura. A través de un gráfico a continuación se explicará la estructura del mismo. La arquitectura del Data Warehousing, como se puede observar en la imagen, está formada por diversos elementos que interactúan entre sí, cumpliendo una función específica cada uno de ellos dentro del sistema. Por esa razón, al abordar cada uno de los elementos, se hará de forma ordenada y tomando en cuenta la relación de las partes dentro del mismo sistema. Explicando el esquema, este se resume de la siguiente manera. Los datos se extraen de diferentes aplicaciones como bases de datos, archivos. Esta información generalmente se encuentra en diferentes tipos de sistemas y orígenes, presentando formatos y arquitecturas variadas. Los datos son integrados, transformados y limpiados para ser cargados en el Data Warehouse. Una de las características principales del Data Warehouse es que la información se estructura en cubos multidimensionales. Estos la preparan para responder eficazmente a consultas de los usuarios, pero también se pueden utilizar otras estructuras de datos para representar la información en el Data Warehouse, como por ejemplo los Business Models. Los usuarios acceden a los cubos multidimensionales u otra estructura de datos del Data Warehouse mediante la utilización de diferentes herramientas de consulta, exploración u análisis y reportes. A continuación se detallarán las componentes OLTP y Load Manager, siempre utilizando el esquema expuesto, pero resaltando el tema que se tratará. Los OLTP representan toda aquella información transaccional diaria que genera la empresa u otra fuente externa que interactúa con la misma. Como ya se ha mencionado, esta información es de formato, procedencia y funciones muy variadas. Entre los OLTP más habituales que funcionan en las organizaciones podemos mencionar archivos de texto, hojas de cálculos, informes rutinarios, ya sea semanales, mensuales o anuales, o bases de datos transaccionales. Para extraer los datos de los OLTP, manipularlos, integrarlos y transformarlos, con el objetivo de cargar los resultados de estos en el Data Warehouse, es necesario poseer un sistema que se encargue de ello. Acá es donde entra en acción la integración de datos. La integración de datos agrupa una serie de técnicas que aplicadas son las que se encargan de llevar a cabo la extracción, manipulación, control e integración de los mismos y la correspondiente carga y actualización del Data Warehouse, es decir, todas las tareas que se realizan desde que se toman los datos de los diferentes OLTP hasta que son cargados en el Data Warehouse. Los procesos ETL son una de las muchas técnicas de integración de datos. El resto de estas técnicas puede agruparse muy bien en diferentes etapas, es decir, en el proceso de extracción se tienen un grupo de técnicas enfocadas, por ejemplo, en tomar los datos indicados y mantenerlos en un almacenamiento intermedio. El proceso de transformación, por ejemplo, estarán otras técnicas que analizarán los datos para verificar que sean los correctos y los válidos. En el proceso de carga se agruparán otras técnicas propias de la carga y actualización del Data Warehouse. A continuación se detallarán las etapas del proceso ETL y sus principales tareas.
En esta parte es donde los usuarios exploran los diferentes OLTP y extraerán la información que consideren necesaria, según sea su caso. Si los datos residen en alguna aplicación que interactúe con su base de datos relacional, el proceso ETL se puede reducir a consultas en SQL. Pero si los datos están en fuentes externas como textos u hojas de cálculo, el proceso presenta un poco más de dificultad. En este caso, se tendría que realizar, por ejemplo, cambios de formato. Una vez finalizado el proceso ETL, los datos se guardan en un almacenamiento intermedio. Esto nos permite tener algunas ventajas, como manipular los datos sin depender de los OLTP ni el Data Warehouse, almacenar y gestionar los metadatos que se generan en los procesos ETL. Se integran las diferentes fuentes. El almacenamiento intermedio generalmente es una base de datos donde al final de la transformación de los mismos son los que poblarán el Data Warehouse. En el proceso de transformación se toman los datos inconsistentes y se estandarizan. En la imagen se puede observar que los datos están en diferentes fuentes y nombrados de diferentes formas. Es acá donde mediante la transformación se definen estándares para que los datos que ingresen al Data Warehouse estén integrados. Los casos más comunes donde debemos integrar está la codificación, medidas de los atributos, los nombramientos y las fuentes múltiples. Además de estos, se encarga de la limpieza de datos y calidad de los mismos. Una de las inconsistencias muy típicas es con la codificación. Muchos diseñadores, por ejemplo, para definir el término estado, utilizan 01, otros apagados o encendido, u on u off. Acá es donde se debe estandarizar para que los datos lleguen integrados y codificados al Data Warehouse. En esta figura se puede apreciar muchas formas de codificar. Entonces, cuando surge una codificación diferente a la ya seleccionada, se procede a transformar para ser cargada al Data Warehouse. Otra transformación que se deberá realizar es en la medida de los atributos. Por ejemplo, los diferentes OLTP para medir un producto pueden utilizar centímetros, metros o pulgadas. También en este punto se debe estandarizar para evitar inconsistencias. En la imagen se puede apreciar cómo los diferentes OLTP miden sus atributos. En este caso, de igual manera, se tiene que estandarizar para que las diferentes fuentes expresen sus datos de la misma manera. Acá finaliza el video tutorial. Cualquier consulta la pueden realizar a los correos jolecruz28@gmail.com o fermin.acosta@yahoo.es. Hasta la próxima entrega.